Nagorno-Karabaj está aquí, dentro de Azerbaiyán, a 7 horas y media de avión de España. Es 100 veces más pequeña y viven 15 veces menos personas. No habréis oído hablar de este país porque no está internacionalmente reconocido. Tan solo goza con el reconocimiento de Armenia y California. El 80% de la población es de origen armenio y el 20% de origen azerí. Diferenciamos entre etnias porque es el principal conflicto de esta región. Está situado en el Cáucaso, una zona geopolítica bastante importante. ¿Y por qué? Pues bien, en primer lugar se encuentra entre Europa y Asia, lo que significa un paso obligado entre las mercancías asiáticas y europeas. Además, está situado entre el Mar Caspio y el Mar Negro, los dos mares interiores más grandes del mundo, facilitando el transporte de recursos naturales como el gas y el petróleo. Esta región ha sido bastante codiciada a lo largo de su historia, habiendo pertenecido a grandes imperios como lo son el persa y el griego. Aquí nos detenemos en el ocaso del Imperio Romano. El Cáucaso se dividía en reinos independientes. Gregorio el Iluminador lleva el cristianismo a Armenia. Logra la conversión de su rey y se convierte en el primer estado cristiano en el año 301. La derrota de los romanos ante los persas deja a Armenia sin apoyo frente al Imperio persa, que conquistará la zona. Posteriormente, los romanos y persas acuerdan repartirse Armenia. El oeste para los romanos y el este para los persas. Desde el sur, en el 640 llega la expansión árabe musulmana arrollando a romanos y persas por igual. Más tarde llegarán los jázaros, pueblo de Asia Central. Los jázaros son desterrados y esta zona pasará por diversas manos, entre ellas el Imperio Otomano y la Rusia medieval, lo cual provocará que los orígenes de su pueblo sean todos diferentes. Estará en constantes conflictos entre los diferentes reinos, religiones y etnias, hasta que en principios del siglo XIX los rusos conquistan la zona al completo. A pesar de su incorporación al Imperio ruso, los pueblos del Cáucaso se mantienen diferenciados debido a sus diversos orígenes, con una gran influencia del Imperio Otomano. Durante este periodo se produce el conocido genocidio armenio, en el que fueron exterminados en torno a 1,5 millones de civiles armenios, en cual los turcos, al intentar imponer su ideología y fracasar, llevaron a cabo esta atrocidad. Este hecho aumentaría aún más la tensión en la región, y es aquí, durante la Primera Guerra Mundial, donde nos detenemos de nuevo. Los otomanos son expulsados al completo de la región. Se independizan Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Al intentar limitar las fronteras entre Azerbaiyán y Armenia, no se ponen de acuerdo en la posesión de varias regiones, entre ellas Karabaj, lo cual desemboca en una guerra entre las dos naciones. Tras la Primera Guerra Mundial y la derrota del Imperio Otomano, los británicos llegan a la zona y ponen la región de Nagorno-Karabaj bajo el mandato de Azerbaiyán. Esta decisión fue tomada en 1919, durante la Conferencia de París. Y aquí viene lo importante. A principios de la década de 1920, la joven Unión Soviética interviene en la zona, creando la República Soviética Transcaucásica. Se realizó una votación creada por los bolcheviques, llamada Burocaucásico, y en la cual se decidió por 3-4 que Nagorno-Karabaj perteneciese a Armenia, pero finalmente la región fue concedida a Azerbaiyán. Aún a día de hoy las razones de esto no están claras, pero durante este periodo sucedieron varias cosas que propiciaron este hecho. Primero, las protestas de los líderes del Partido Comunista de Azerbaiyán. Además, se produjo un alzamiento antisoviético en Ereván, lo cual evidentemente no agradó a los líderes rusos. Otro posible motivo de esto podía ser el intento de realizar un gesto de buena voluntad con la Turquía de Atatürk, rivalizado con Armenia por la disputa de varias provincias al sur de la misma. Todo esto provoca que la región en la cual el 94% de la población eran armenios fuese puesta bajo el mando de Azerbaiyán. La región se mantuvo en un estado de falta de tranquilidad, debido, sobre todo, a un estricto control soviético. Pero las tensiones entre los ciudadanos armenios y azeríes eran evidentes, hasta que el 22 de febrero de 1988 el conflicto estalla. Se producen las primeras confrontaciones entre armenios y azeríes en Askerán, donde mueren cerca de 10 armenios. En respuesta a esto, pocas horas después, en la ciudad azerí de Subgair, se produjo un levantamiento contra toda la población armenia que vivía en la ciudad. El número de víctimas que se publicó entonces fue de 32 armenios.
Pero años después, mandatarios de la KGB admitieron tener órdenes directas de Gorbachov de ocultar notablemente el número de víctimas. Muchos armenios fueron quemados vivos y ejecutados en plena calle. La violencia se extendió durante 3 días, hasta que el Ejército Rojo tomó la ciudad y sofocó la rebelión. Los armenios creían que este incidente había sido avalado por el gobierno soviético para intimidar a los miembros del movimiento independentista de Nagorno-Karabaj. La violencia aumentó poco a poco hasta que en septiembre de 1988 Gorbachov intervino militarmente en Armenia. Los múltiples intentos para estabilizar la región fueron poco eficaces y provocaron que la población azerí residente de Armenia se refugiase en su país, al mismo tiempo que los armenios de Azerbaiyán huyeron al suyo. En enero de 1990 se produjo otra represión contra el pueblo armenio en Bakú, lo que provocó que la URSS tomara militarmente la ciudad en contra de los azeríes. Estos incidentes dejaron más de 120 azeríes y 8 soldados soviéticos muertos. En la primavera de 1991, el gobierno de la URSS organizó un referéndum especial a lo largo de todo el país, llamado Tratado de la Unión, con el fin de decidir si las repúblicas soviéticas se mantendrían unidas u optarían para la independencia. Este referéndum fue boicoteado por Armenia. Frente a esto, Mutayibov consiguió el apoyo de Gorbachov para realizar una operación militar conjunta con fuerzas del Ejército Rojo y el naciente Ejército Azerí, con el objetivo de desarmar a la milicia armenia. Esta operación fue conocida como la Operación Anillo y significó la deportación de Armenia. En 1991, con la desintegración de la URSS, ambas partes comenzaron una carrera armamentística, y aquí comienza ya la guerra. La renuncia de Gorbachov a la presidencia de la Unión Soviética suprimía el último muro que evitaba que las dos partes entraran en una guerra total. Un mes después, el Parlamento azerí revocó la autonomía de Nagorno-Karabaj, y aquí se empezaron a crear los ejércitos. Karabaj reafirmó su decisión de unidad con Armenia, pero Azerbaiyán no pudo tolerar esta elección y su ejército invadió la región con la intención de perpetrar una limpieza étnica, aplicando la solución final. El pueblo de Karabaj se levantó en armas y a esta guerra se unieron mujeres, ancianos y adolescentes dispuestos a defender sus casas y su tierra. El único enlace terrestre de Armenia con Karabaj era a través del estrecho y montañoso corredor de Lachin, que apenas podía ser alcanzado por un helicóptero. El único aeropuerto de la región estaba en la pequeña ciudad de Chokali. Los armenios perpetraron una ofensiva contra este complejo. Tras esto, los armenios apoyados por Nagorno-Karabaj atacaron y conquistaron la ciudad cercana de Shusha. Esto provoca un gran impacto en la vecina Turquía. Esta enemistad provenía de la época del genocidio armenio. Por ello, Turquía se posicionó del bando de Azerbaiyán, pero nunca ha enviado tropas para ayudarle. Los armenios siguen con las ofensivas a las ciudades de la región. La siguiente en caer será Lachin, situada en el corredor que conecta Armenia con Nagorno, lo cual permitirá abrir vías de comunicación terrestres entre las dos zonas. En respuesta, los azeríes lanzaron pequeñas ofensivas contra las ciudades del sur de Nagorno, como Mardakert y Martuni, bombardeando a menudo objetivos civiles. Al aproximarse el invierno de 1992, ambos bandos se abstuvieron de lanzar ofensivas en gran escala, para preservar recursos. Al año siguiente, Armenia asalta la ciudad de Kelbahar. Esta batalla es importante, ya que esta es la primera vez que Armenia ataca territorio azerí, lo cual empeorará su imagen a nivel internacional. Después de esto, los armenios, aprovechando la inestabilidad política del régimen de Azerbaiyán, aprovecharán para conquistar las ciudades de Agdam, Fuzuli, Kebrayil y Zangilán. Tras esto, Azerbaiyán lanzará varias ofensivas desesperadas en la reconquista de algunos territorios. Después de 6 años de intensos combates, ambos bandos estaban listos para un alto al fuego. Los líderes de Armenia, Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj y Rusia se encontraron en Moscú para firmar una tregua, que iría efectivamente a resultar en una interrupción de hostilidades. El Alto Karabaj permanece bajo jurisdicción del gobierno de la no reconocida pero independiente República de Nagorno-Karabaj. Para lidiar con esto, numerosas propuestas fueron hechas, teniendo como base la existencia de cesiones de ambos lados. Una de las propuestas estipulaba que las fuerzas armenias se retirasen de las 7 regiones que rodean el Karabaj, y Azerbaiyán comparta algunos de sus beneficios económicos, incluyendo los beneficios de un oleoducto que uniría Bakú con Turquía a través de Armenia. Otras propuestas también se referían a la concesión de mayor autonomía por Azerbaiyán al enclave, ya muy próxima de la independencia. La mayoría de las propuestas de autonomía han sido rechazadas por los propios armenios, que consideran
que este punto no es negociable. De la misma forma, los azeríes se han negado a dejar pasar el asunto y regularmente amenazan con reanudar las hostilidades. Al inicio de 2008, las tensiones entre Armenia, la República de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán se deterioraron todavía más. En el frente diplomático, el presidente azerí Ilham Aliyev repitió una vez más declaraciones belicosas. La violación más flagrante de cese de fuego ocurrió el día siguiente de las declaraciones de Aliyev, con 16 soldados muertos y ambos bandos se acusaron de tener iniciados los combates. En abril de 2016, Armenia y Azerbaiyán volvieron a tener una conflagración armada cuyo resultado fue un cese al fuego declarado poco tiempo después de iniciados los combates. Bueno, podemos terminar con algunas conclusiones. Estamos ante un conflicto de carácter étnico, por el control de una región, Nagorno-Karabaj, donde tenemos dos contendientes, Armenia, apoyada por Rusia, y Azerbaiyán, apoyado por Turquía, las cuales se acusan mutuamente de intervencionismo y de estar alimentando el conflicto. Pero hay un problema. Como hemos visto, la región siempre ha estado bajo el mando de varios imperios. Estos países no se independizan totalmente hasta que cae la Unión Soviética. Piensa que España siempre ha sido España, desde hace más de 1000 años, mientras que Armenia o Azerbaiyán son Armenia o Azerbaiyán desde hace menos de 50 años. Además, si recuerdas, las fronteras fueron impuestas tras la Primera Guerra Mundial por los británicos y más tarde por la Unión Soviética. Es cierto que se hacían consultas, pero nunca se les hacía caso. Por lo tanto, no se tiene en cuenta a la población. Parte de ella es obligada a vivir en un país que no es el suyo. Entonces, se obvia algo muy importante, y es que los pueblos tienen la necesidad de manejar sus propios destinos. Y al verse obviado este aspecto, sucede lo que hemos visto, una guerra civil, en la cual han muerto en torno a 50.000 personas. Pero el problema persiste, y la cuestión se mantiene. ¿Pertenece a la región Armenia o Azerbaiyán?